Hablemos de Money, el podcast donde aprendemos a ordenar, proteger y hacer crecer nuestra riqueza. Hablar de inversiones en Guatemala es complejo. Y hoy, en Hablemos de Money, pues no lo voy a hacer solo por primera vez. Tengo a un experto invitado quien lleva muchos años hablando de inversiones, gestionando portafolios a nivel internacional. Preguntas que tengan, déjenla en los comentarios y en el siguiente episodio que tendremos con nuestro invitado, las estaremos resolviendo. Hoy me acompaña Javier Hernández desde Costa Rica, quien nos viene a platicar un poco más de este mundo tan interesante que son las inversiones. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a Guate. ¿Qué te ha parecido nuestro país? No, maravilloso. Yo creo que hay una oportunidad muy grande. Hemos estado visitando algunos clientes, hemos estado palpando el terreno un poquito, ¿verdad? Porque la visión nuestra, que ahorita podemos hablar un poco de eso, es como es un tema de expansión. Yo creo que es un tema también como educativo, desde México hasta la Patagonia, en los diferentes países vos ves marcado una línea que es igual en la gran mayoría de países. Unos han avanzado un poquito más en materia de finanzas personales, otros quedados. Otros que prefieren tener el dinero debajo del colchón porque sienten que eh, les va mejor o se sienten seguros. ¿O Pero es lo también, que conoce? o es lo que conocen, que de eso también podemos hablar un poquito, pero sí, Tico, del Pura Vida, Costa Rica. Y sí, ojalá que se lleven una semillita de valor, que se lleven algo importante de todo lo que conversemos, que ojalá al final siempre toque a muchas familias, a muchos hogares, porque ese es el propósito nuestro en específico, ¿me entendés? Y nada, sí, listo. Pues siempre me gusta como conocer al invitado, saber quién sos, a qué te dedicas, por qué haces lo que haces y qué te trajo a ser experto en lo que hoy sos experto. Pues primero me hice experto en A y luego en B, vamos a hablar de eso, pero de ahí no, o sea, sencillo, yo era el alumno full con déficit atencional, pasaba la mosca, yo estaba con la mosca y no con la profe, obvio, malas notas, porque no me interesaba, ¿verdad? Mi enfoque en minería siempre era un poco más creativa, era un poco más de hacer, pero el sistema no estaba preparado para mí, ¿verdad? Eh, y luego tuve que ir creciendo, una mamá hiper buena, pero metida en la misma escuela, en el mismo colegio, porque ella empezó siendo educadora y luego se hizo coordinadora y luego termina siendo directora. Entonces imagínate la presión que es que mi hijo lo notifican todos los días porque se porta espectacular. Y luego un papá, elegí un maestro bien fuerte, bien con un carácter importante, un liderazgo espectacular. Fue deportista, fue ganador y corta los paradigmas de escasez debido a que mi abuelo era mecánico. Si bien es cierto, no les hacía falta la comida en la casa, pero no venían de un estrato importante. Y el legado de mi abuelo fue: haré el esfuerzo posible para que usted simple y llanamente logre estudiar. Y él logra estudiar en la mejor universidad en Costa Rica, que es la Universidad de Costa Rica, y se hace ingeniero civil. Por ende, ese fue mi héroe que construí. Y mucho de mi vida la giré en torno a agradarlo, convencerlo en cuestiones de, bueno, si él es ingeniero, a lo mejor yo tal vez sea bueno por ahí y estudio ingeniería civil. Pero devolvámonos un poquito en lo que estamos conversando. Era malísimo y mucho más en matemáticas, hombre. O sea, yo era el típico niño que porque su mamá trabaja en la escuela llegaba más temprano y era la última casi en irse. O sea, yo vivía ahí metido. Y full TDAH, bueno, todos estos nuevos conceptos, déficit atencional y más, y yo te duraba chiquitín haciendo un examen 3 4 horas. Entonces fue un proceso bien complicado, hasta que ya llegué al colegio, un poco más independencia, pero donde yo veo una luz, ¿verdad? Es en la universidad. Cuando estoy estudiando ingeniería civil, eh, muy curioso, yo simple y llanamente decía: No llega
tal vez el que tiene más talento en esta carrera, pero de que llego, llego, perseverando, de que llego, llego. Y entró a mi vida siempre que me buscaba mis dólares, me los buscaba conectando gente con gente. Pues tenías un servicio, el otro tenía un producto en específico, conózcanse y deme una comisión. Y por, eh, por bien portado, inclusive en la universidad tuve que buscar la fórmula en generar un tipo de beca porque sabía que podía perder algunas materias. Nada más le dije a mi papá, mira, a tal edad te doy el título, pero no me presiones con ese tema. Déjame fluir un poco más, pues ya salí del tema opresivo, ¿verdad? Del sistema, y déjame brillar un poquito ya en una independencia mejor. Y me dejé una tesis, me hicieron una multa en la universidad, era casi que impagable, y el gerente de mercadeo llegó y me dijo, mira, ¿cómo negociamos? Le digo, yo te ayudo, esta universidad está muy aburrida, te ayudo con eventos, hagamos eventos deportivos, y empiezo a gestionar proyectos muy interesantes, y me di cuenta que sí, muy probablemente en mi vida yo no iba a poder ser empleado de alguien, que ojo esto, no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Simple y llanamente que yo no encajaba en un sistema de 8 a 5, estudie, y entonces me empecé a cuestionar un poquito más la vida. Y cuando me di cuenta que encontré mi propósito, ya ahí giró todo y cambió todo. Y luego viene una etapa más complicada que es mandar todos los años de estudio al carajo. Y ahí entonces se te viene tu familia, se te vienen los paradigmas sociales, Claro. creencias. Y entonces encontré que más allá del tema de emprender, más allá del tema de de autoliderarme en ese sentido en mi tiempo, me gustaba transformar la gente. Entonces yo entendí por qué decidí antes de venir, ¿verdad? Que me costara mucho la escuela y el colegio. Porque supe que como me costaba tanto y no sabían canalizar mi forma de aprendizaje, supe que iba a ser un muy buen maestro. Y hoy por hoy soy un maestro. Ya ahorita vamos a profundizar un poquito por qué te estoy diciendo esto. Entonces llega este emprendimiento, nos vamos a Estados Unidos y empiezo a escuchar Anthony Robbins, Tom Vigado, eventos de crecimiento personal, y ahí hice clic. Hice clic en que había un mundo diferente afuera, pero del que nadie te educa, nadie te da instrumentos. Y entonces yo dije, bueno, ya mandé todo esto hacia un lado, vamos con todo, sin miedo, con mucha personalidad, y he añadido en paralelo a mi vida personal, el deporte me cambia mucho la vida. Tuve un profesor, se llama Errol Daniels, él sabe que yo siempre lo voy a agradecer, que vio en mí un potencial, dijo, usted va a ser el capitán de mi equipo y usted quiero que lidere el equipo, y él descubrió en mí dones que yo jamás hubiera descubierto solo, digamos. Y ahí es donde vienen gente, maestros, que Dios a uno le manda, que te empiezan a despertar y te empiezan a hacer cuestionar algunas situaciones y por medio del fútbol. Y el fútbol me cambia mucho la vida, mucho en las perspectivas de miedo, de carencias, de paradigmas. Me da más fuerza. Y esa fuerza me la da y me la transmite para ir a la selva, para ir a un sistema que no hay un juego, no hay un horario. Entonces, cuando llega ese emprendimiento en específico, yo trabajé, o sea, si habláramos, o sea, si yo te contara, Eh, tenía otro maestro, don Juan, tenía una fundición de hierro y él hacía las cocinas de leña con un crisol, se fundía los diferentes eh, metales y demás, y después de alcanzada una X o Y temperatura, eso era lo que se utilizaba para hacer las diferentes piezas. Hicimos un proyecto con el hijo, levantamos esa empresa a full y le vendí una visión que nadie tenía. Yo le dije, en un futuro, desde este dispositivo que hoy es solo para llamar, le van a comprar. Entonces también incursioné en ventas digitales. Para ese momento la única herramienta que existía era Facebook, y de cero llegamos a 120,000 de seguidores haciendo concursos, algo muy empírico, cero universidad, porque siempre existía esa llamita. Entonces si vos
haces una radiografía, buscaba cómo vivir, pero en libertad. Entonces nunca trabajaba con un horario, con un salario. Era como un asesor en específico. Claro. Además, yo te enseño mi tarjeta y decía Javier Hernández, asesor de proyectos. Cuando llegaba la gente, yo la atendía y le vendía desde la persona más humilde, porque esas cocinas no necesitan gas ni carbón, ¿verdad? Son de leña. Entonces te llega un target de gente muy humilde, pero yo era el más feliz atendiendo a la persona más humilde o a la persona que te llegaba a comprar para una cantidad de masa, una ferretería, etcétera, etcétera. Yo era el mismo. Ahí me hice. Tanto así que, digamos, los empleados inclusive estuvieron en prisión. Un trabajo muy complicado, temperatura, etcétera. Entonces aprendí en la calle. Mi universidad real fue la calle. Siempre cuestioné en mi carrera que no fuera como medicina. Nosotros en construcción vamos a ver de construir carreteras, estructuras, etcétera, pero ves o palpas la construcción hasta casi el final. Cuando en medicina estás llevando teoría, pero vas al hospital en los siguientes cuatrimestres. S- Siempre he criticado eso. Aquí entonces lo que yo hice fue empezar a hacer eso, ir ganándome la vida, ir encontrando este propósito y al final llega a mí la industria de los seguros. Y ahí cambia mi vida. Y antes que avancemos en esto, quiero decirte que me impresiona mucho y me llama la atención dos cosas. Una, que es el propósito, Literal. ¿verdad? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres lograr? Sea con quien sea que quieres trabajar, hay un propósito. Y la otra es que lo mencionas, desde tu padre hasta todos los coaches que tuviste y tus maestros, y en los trabajos que tuviste siempre hubo mentores. Siempre. Entonces, contame de esa importancia de los mentores Sí. en nuestra vida como personas regulares, ¿verdad? Como en mi caso, que soy mentor de finanzas para muchas familias, Así es. que considero que gracias a estos programas que tenemos, su vida está siendo transformada Literal. y están llegando a esa libertad financiera que todos queremos, pero que sabemos que no es fácil, No es fácil. ¿verdad? Y necesitamos de esas guías que un Literal. mentor te da. Literal. Y me encantó, o sea, contame un poco más Sí, sobre esa importancia, ¿no? digamos, yo me puedo ir más desde planos espirituales porque estoy muy metido en esa parte, pero en resumen, uno antes de venir contrata maestros. Esos maestros pueden ser muy positivos, como te mencioné, Errol, que lo tengo desde mi cerebro, desde la parte positiva que me generó muchísimo, pero otros te pudieron haber hecho demasiado daño, mucho daño, pero aprendes 10x más. Porque hay que separarse de esta persona que está teniendo una interpretación de esta otra persona, separarse y cuestionarse y decir, ok, no, lo que estoy viviendo es porque todo lo que estoy aprendiendo va a tener una lección y de esto siempre va a salir algo positivo, que lo voy a necesitar en un futuro. En un futuro vos te reís porque entendés por qué pasó esa situación en específico con ese tutor. Eso sí, está en vos decidir ya hacer una Y en el camino con una persona que sabes que ya no te está sumando. Pero desde el corazón siempre agradecer. Entonces, mi primer mal negocio, eh, no voy a decir nombres porque, güey, pues ya he tenido mentores muy complicados. Simple y llanamente era una comisión millonaria que se vendió en hierro grandísima. Javiercito, papelito habla, nosotros no tenemos nada firmado y yo tenía una expectativa grandísima con ese dinero. Y ahí empecé a entender que la calle era distinta. Pero entonces tenés mentores desde tu casa, que son los primeros, que son tus papás, y Dios, la vida y el universo te va dando otro tipo de mentores. Hay gente que también llega, te da una lección y se va, que hay muchos, pero hay otros que llegan y se quedan permanentemente y vos decidís en qué momento también es momento de evolucionar. Entonces, es fundamental. Y todos llegamos a un nivel, ley del tope. Pueda que ya con vos cumplamos un ciclo y nos demos la mano y terminemos bien. Eso yo creo que es fundamental. El agradecimiento es una de las herramientas que te liberan de demasiadas cosas emocionales que yo creo que al final, si tuviste una muy buena experiencia
o una no tan buena, siempre sacas algo positivo. Entonces llego a la industria de los seguros y me toca el maestro de los maestros. Un señor ya entrado en edad, 60 para arriba. Y Javiercito, agárrese, porque fue todo un journey, ¿verdad? De entrar a una industria muy compleja. ¿En qué sentido? En que vos en ventas, digamos, puedes reírte y vacilar de que para vos es más fácil vender X, Y artículo, pero la industria de los seguros tiene una connotación, sí, muy interesante porque no es un producto físico en específico, ¿verdad? No es tangible. No es tangible. Y muchos lo ven como un costo. Y muchos Un lo ven gasto. como un costo. Y hablemos un poco de cómo toman los seres humanos decisiones, por placer o por dolor, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en el desierto, está haciendo mucho calor, vos me pones a mí una chela, una cervecita, ¿cómo le dicen aquí? Chela. Chela. Mi cerebro va a decir, qué rico, me muero del calor, voy a tomarlo. No piensa muy rápido y acciona. Eso es placer. Pues si me pones una sopa de marisco y yo me estoy reventando el calor, yo sí voy a identificar que eso no me va a hacer bien y a lo mejor lo puedo dudar. Los seguros entran desde la parte de, me vas a hablar de muerte, no quiero enfrentar la muerte, es uno de los miedos más grandes a nivel del ser humano. Me vas a hablar de salud, no sé cómo estoy de salud, no me hago chequeo, me da miedo y empiezan unos paradigmas que al vendedor de seguros le hacen la cruz. Por ende, es una industria que por eso chinea, eh, le da muy buenos recursos al asesor, porque no es tan sencillo. Ahora, de nuevo, lo que yo te estoy comentando, ¿cómo yo llego a una industria de estas? Porque tuve una carencia de este sistema. Ya te conté, mi papá rompe con ese sistema, nos da una educación privada, estamos en un tema de privilegio, colegio privado, etcétera, pero él carecía de estos instrumentos que hoy yo le doy a la gente. Y en el caso puntual mío, uno de los parteaguas de mi vida es que como a los 19, 20 me diagnostican un tema complicado de salud y me metí en el hospital público porque no tenía estos instrumentos más de 2 años. Y quiero resaltar algo. El nivel económico mejorado, educación mejorada, pero Pero no hay seguro, no hay inversión, no hay cómo. no, porque lo único que se le enseña a la gran mayoría en este sistema, desde México hasta la Patagonia, es: ¿quieres ser exitoso, entre comillas? Anda a buscar una educación. Ojalá que esa educación sea privada para que luego de esa escuela básica, ese colegio básico, vayas a lo mejor de lo mejor en una universidad, para que después de esa universidad busques un trabajo y termines reventado prácticamente una cantidad de años. De nuevo, no insulto a la gente. Hay gente que es inmensamente feliz siendo un empleado de una compañía y es respetable. Muchos clientes míos están en el sistema, pero no es un sistema que te ayuda a pensar, a decir, mira, ¿será que esta es mi cualidad en específico? A ver, si el Joso, a vos Dios te da el don de tener una voz increíble, muy probablemente este sistema no te potencie esa habilidad en específico. Claro, porque no puedes ir a mandar a una empresa cantando, pues. No, no. Entonces, ante una carencia, viene una solución. Yo vivo este episodio muy retador, ¿sí? Donde por muchos años siempre tapé, siempre esquivé, no lo conversaba, esto nunca lo hubiera podido conversar, porque cuando te tocan la vida y la salud y ves gente que la está pasando muy mal, todo cambia. Y empiezas a agradecer muchísimo el hecho de simple y llanamente estar tranquilo, saber de que no tienes un padecimiento y saber que estás bien. Solo a partir de ahí vienen muchos temas de agradecimiento y claro, toda enfermedad lleva una connotación emocional, muchas cosas que interpreté desde niño, papá, mamá, tuve que aprender a entender qué pasó, cómo pasó, perdonar, agradecer, abrazar y tirar para adelante. Entonces, sí, muchas personas nos daría horas hablando de muchas cosas, de cómo se van superando algunos temas de estos, pero lo importante es que como vi yo una limitante, imagínate que mis compañeros normalmente gente muy exitosa, los papás empresarios, pero yo estando en el mundo sabiendo que la gran mayoría de mis compañeros no te tienen un ahorro, no te tienen
Y ojo, que están en el eslabón de educación privilegiada, mucho menos la parte de riesgo patrimonial o el tema de seguros en específico. Y ahí hice un clic muy dramático, muy de decir, pasé por esto, el sistema público, hombre, es un laberinto. Claro. Si no tenés habilidades blandas, te come. Pero Dios ya me tenía a mí preparado con todo lo que me hizo pasar, te dije. Me forjó como hombre para entrar a ese sistema y aprenderlo. ¿Y por qué tenía que aprender el sistema público? Porque vos cuando te sentás conmigo no me vas a poder hablar de que el sistema público es una bendición. Sí, sí es una bendición porque yo tengo que agradecerlo, pero si vos económicamente estás bien, ¿por qué vas a tener que caminar por ahí? Y desconozco cómo es la industria actualmente en Costa Rica, por ejemplo, pero considero que en Guatemala Hmm, optar por esa opción creo que ni siquiera está en nuestra es muy lista, complicado. pero claro, toca. Bueno, entonces ese toca es filas, te tienen que hacer un tipo de intervención, sí, en el 2020-30. Y empieza este tema que es muy complejo. Entonces dije yo, bueno, hay mucha gente que no sabe que puede acceder a pólizas de gasto médico, por ejemplo, mayor, que realmente le ayuden a optimizar la parte patrimonial, Que en realidad protege. que en realidad, y ahí empiezo a incorporarme, porque empecé a ver algo dramático, porque obviamente tuve que vivir yo el contraste. Dios me pone en el camino a este mentor muy retador, en una relación muy interesante, que hoy, después de todo lo que sucedió, lo que más tengo es gratitud, porque fue quien me formó. Bien o mal, eso no importa. Simple y llanamente que desde el agradecimiento siempre dije, tuve un muy buen mentor y algo tenía, que tenía la visión que yo toda la vida he tenido, que es Latinoamérica, que es no solo poner los huevos en un mismo país, sino poner en potencia estabilidad a diferentes países, porque al final todos somos lo mismo. Ve lo que acabas de decir. ¿Cómo está el sistema público en Guate en términos de salud? Te vas a Costa Rica, te vas a Honduras, te vas a Nicaragua, y peor aún con sistemas comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, llegar a esta industria me permite dar un salto muy grande. Pero si amarramos de nuevo un poquito en la historia, el tema del liderazgo, el tema del fútbol, yo era muy competitivo, me gustaba ser capitán, me gustaba ser líder, me gustaba ganar, me gustaba competir y siempre me ha gustado ser número uno. Entonces, después de una cantidad de años, llego a a codearme con los número uno de la empresa que nosotros representamos en Costa Rica y ahí empieza a haber un game changer. Entonces empiezo a buscar unos retos y en un emprendimiento que tuve de los varios, educar a la gente era una pasión que me gustaba muchísimo. Y luego entendí que después de vos ser un asesor de alto rendimiento, luego vos podés tener tu agencia en específico. Y ahí empecé a amarrar muchas habilidades porque en la agencia que tuve con mi ex mentor, él tenía una visión muy fuerte sobre crecimiento exponencial, ¿verdad? Y sobre tener un sistema y sobre educar a la gente. Y yo dije, eso yo lo quiero hacer. Y aquí entonces me tengo que volver a la mosca, al escritorio, a que me trataban de explicar 200.000 veces y no te entendía nada, Joso. Te duraba 5 o 6 horas haciendo un examen. Y yo dije, el sistema que aplique va a ser para que las personas que vengan conmigo a nuestra agencia, no importa la edad, no importa su sistema de aprendizaje, con mi sistema usted la va a hacer en grande. El único ingrediente que usted tiene que tener conmigo para que usted tenga éxito en mi negocio es gana, de querer trascender, porque ya pasé por donde me asusta, aunque sea tan joven. La edad no significa que usted no haya pasado por algunos niveles complicados de este juego, porque estamos en un juego. Entonces, me hice en la industria aseguradora, empieza este reto interesante de crecimiento, empiezo a ganar premios considerables y entiendo que ahora sí, para amarrar la analogía del placer y el dolor,
entiendo que a lo mejor asesorarte desde el placer va a funcionar un poco más y ideamos un sistema de planificación patrimonial, de una asesoría patrimonial, donde se incorpore el mundo financiero. Y aquí es donde hace el clic y aquí es donde empieza a llegar el tema de la inversión. ¿Y eso hace cuánto fue? Nosotros tenemos ya casi más de 5, 4 años de experiencia, puede ser pocos, pero fueron muy buenos. Y de nuevo, si usted la rompió desde el dolor, ¿cómo no la vas a romper desde el placer? Yo, por limitantes, ¿verdad? De paradigmas, yo le dije no a la inversión por tanto problema, que el BTC, que el trading, que la estafa, que el nombre. Yo me refugiaba mucho en la industria de los seguros, pues es una industria, la americana, 10 de 10. Exacto. Vos no vas a encontrar o vas a encontrar muy poca compañía que quebró americana, ¿verdad? Y que no haya entrado el gobierno a rescatar y a hacer una solvencia en específico. No encontrás. Eso me gusta. A mí me gusta saber que yo estoy con vos en un proyecto, pero en una empresa sólida, responsable y en una industria que lleve años. ¿Para qué inventar el agua Claro. tibia? Banco custodio, Claro, todo. Entonces, jurisdicción. claro. Entonces, ¿qué dije yo? Ok, si me quiero meter en esto, metámosle. Si usted le tiene miedo a algo en específico es porque le falta información. Estudie, Exacto. prepárese. Entonces viene toda la preparación mía, coaches, mentores, que ya lo he hecho en toda mi vida y en el primer año logro quedar en el top 3 de colocación a nivel LATAM para el grupo en el que yo estaba. Wow. Y yo dije, yo sabía, ya sé por dónde asustan. Y allá en Londres me cambia un poco la perspectiva de la vida, me cambia un poco en ver que este join de mundos podían casarse y ser ese matrimonio que realmente puede durar por el resto de la vida. Y debe. Y debe. Entonces llega al mundo de los números y adivine qué estudié yo. Yo dije, a lo mejor la ingeniería civil, que es una de las carreras con números por la derecha, por la izquierda, arriba y abajo, la tiré hacia un lado, no me sirvió, entre comillas, y vea lo que es la vida. Claro. Llegan de nuevo los números a mi vida. Entonces, ¿qué sucede, Josu? ¿Qué sucede, Josu? En los dos mundos hay demasiada poca información y hay mucha ignorancia en los mundos. Y también hay creencias limitantes implantadas sistemáticamente. Un seguro internacional con cobertura al 100% y que me cubra en Estados Unidos. Dios libre, carísimo. ¿Cómo? Falso, falso. O yo con mi capacidad jamás voy a poder tener algo como eso. ¿Yo qué? Tener una cuenta de inversión con los mejores, rindiendo con las mejores empresas Desde del mundo. Guatemala, yo, Entonces ya empiezan los retos y eso a mí me genera un placer. A mí cuando yo lo veo que está complicado, hombre, ja. Entonces vi que había una carencia total, empieza todo el tema educativo, ¿verdad? Y luego empieza todo este tema donde nos damos cuenta que desde México hasta la Patagonia es más seguro tener el dinero de dólar, ¿no? Y dije yo, Dios mío, claro, yo te diría, bienvenido a Guatemala, claro, pero es bienvenido a Latinoamérica. claro, bienvenido a Latinoamérica. Claro, hay que irnos atrás, colonización, españoles, indígenas y el oro. Ujú. El indígena, la riqueza que la hacía, la escondía. Vea, Josu, mi casi tía abuela, yo viví con unas viejitas que tenían 90 y siempre tuvieron 90. Lindas viejitas, me daban de comer riquísimo y toda la cuestión. Y eran un poco machistas. Ellas tenían algún dinero, me agarraban la mano, dame la mano. Vea, papito, agarra esto. Shh, no le diga a nadie que le estoy dando esto. Y te apretaban la mano, y esconda esa vaina, que nadie se dé cuenta que yo le estoy dando a usted ese dinero. ¿Ah? También se ve acá. Bueno, entonces, que empieza un proceso educativo, un pico y pala, un trabajo de cambio de mindset para que luego rompas con eso y empiece a llegar la abundancia. Todos los clientes que empiezan a tener cuentas de inversión les pagan cosas muy buenas. Es algo impresionante y todos los clientes que entienden que la industria aseguradora viene para optimizar el riesgo, no les pasa nada. Claro.
porque desbloquean ya ese canal, se sienten más tranquilos en entender que si algo llegó, porque ni vos ni yo tenemos la respuesta a esos eventos que pueden pasar, están tranquilos. Y entonces todo empieza a hacer sentido. Entonces, si vos me preguntas hoy en qué etapa de mi vida estoy en la etapa en la que sí gané individualmente, pero mi reto más grande es hacer de nuestra agencia una de las agencias más grandes a nivel Latinoamérica que impacte a la gran mayoría de personas a doble vía, a mi cliente en específico que va a optimizar sus finanzas personales, que va a empezar a quitar esos paradigmas de escasez, pero también a mis asesores, porque yo ando en búsqueda de gente que quiera romper con limitantes, que quiera un proyecto que no tenga techos, así como yo siempre lo quise. Que si quieren soñar 10x, 20x, que aquí lo puedan hacer y que ellos transmitan esa energía y ese conocimiento a su cliente final en específico. Tengo la dicha de que ya estamos trabajando full aquí en Guate, sé que nos va a ir increíble, pero en la radiografía me encuentro que en Costa Rica ya hay más apertura, porque ya hay gente más aperturando sus cuentas en específico, ¿verdad? Y veo que aquí hay un retroceso en años bastante interesante, pero ante eso hay una oportunidad. Si usted, que es la persona que va en el carro escuchando este podcast, es la persona que está en la empresa, es la persona que genera algunos ingresos, sepa que hay vehículos que te pueden llevar a romper con ese paradigma. No significa que porque están escuchando esto, ¿verdad? Tenemos herramientas desde los $100 en específico para empezar a buscar crear un capital. Exacto. Sí, toda recompensa va a pasar por un esfuerzo en específico. Dijo, si te tomas las chelitas los fines de semana y vas todos los fines de semana, 4 fines de semana al mes, anda 2. Pues, es lo que yo siempre digo, o sea, seguirlo haciendo, pero bajarle un poquito Bájale un poquito. y empezar a cumplir tus sueños grandes, ¿verdad? Ese viaje, esa casa, que tu hijo, hoy tuve una asesoría y me dicen, justo hoy estamos desvelando Claro. y queremos que nuestro bebé vaya a la mejor universidad del mundo. Y yo, bienvenidos, están aquí para que yo les ayude a cumplir ese sueño Es hermoso. con instrumentos que no conocemos, ¿ya? Entonces, yo decido, como decís vos, bajarle a ese gustito Así es. para tener, para lo que en realidad me llena y que me permite llegar a dejar ese legado Sí. Hay una frase que a mí me encanta que es sacrificios temporales por beneficios permanentes a largo plazo. a largo plazo. En Costa Rica, y ojalá, y no sé cómo está el tema de Guatemala en ese sentido, yo se lo he mencionado, te lo he dicho. Salís de la universidad, graduado en una universidad top, por ejemplo, vas a querer buscar un trabajo bien en una importante empresa, te da ese prestigio, perfecto, un salario X, perfecto. Y entonces buscas tu pareja. Y entonces tu pareja, ponele que también muchas cosas han cambiado. Hoy se necesitan un par de salarios por los altos costos de vida. Devolvámonos atrás 30, 40, 50 años, papá y abuelos. El terreno prácticamente hasta te lo cedían, eran cafetales. Los que se posicionaron con terrenos hoy tienen mucha jerarquía y mucho poder, negocios varios. El oro nuestro hoy es la digitalización, es saber que vos puedes abrir una cuenta en Estados Unidos con sus intereses compuestos, bolsa, etcétera, 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 en 2 días. Con la magia del interés compuesto, no con la desmagia del interés simple en un banco cooperativa. Discúlpeme si me escuchan por ahí, es la verdad. O una hipoteca. Entonces resulta que entonces se casan estos dos personajes y dicen, bueno, ¿dónde vamos a vivir? Resulta que hoy financieramente es triste, pero es real, es más negocio alquilar, Jos. Pero si tu sueño fue la casa de los sueños, van y piden un préstamo. Y esas tasas son hermosas, pero luego viene el ego. Javi, tranquilo, manejamos nuestras finanzas perfectas. Tienen un préstamo a 30 años, pagando casi el valor de 3, 4, 5 casas, pero somos tan ordenados que le metemos 500, 600, 700 adicionales
para bajar la cuota. Vea cómo andamos de bien. Y en todos nuestros talleres luego les enseñamos que con esos excesos, de lugar de ponernos en la deuda, creemos cuentas en específico. Claro. Yo a la gente le digo también, hay que leer un poco. Tal vez no me crea a mí, no le crea a Josu en específico. Busque gente que está en las grandes ligas, como decimos, y verifiquen. Yo tuve un mentor que a mí me cambió mucho en la vida, que se llama Tony Robbins. Y Tony hizo un libro que es literalmente el legado de él, porque él entendió que entrevistando millonarios de millonarios, el Business Mastery de él es espectacular. En Asia hace un business donde se van la gente más alto rendimiento, se ha reunido con los lobos de Wall Street, lo mejor de lo mejor. Y él dijo, si vos destinaras desde los 20, desde que estás empezando a generar algún tipo de ingreso, un fee pequeño, 100, $150, $200. Y sí, perdónenme si también me están escuchando estas personas que hoy no pueden con eso, sabemos, pero ojalá que busquen la forma De llegar. de llegar ahí, Exacto. ¿ok? Porque esto va dirigido a, no sabemos a quién le va a Sí, llegar esto, claro. de una persona que está muy bien posicionada a alguien que está, como decimos nosotros, pellejeándola ahí en la calle todos los días. Claro. ¿Qué digo, Tony? Mi legado es, investiguen qué es el S&P 500, el SP 500. Y la magia del interés compuesto teniendo $100 en ese índice, 20 años. 20 años pasan muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, ese muchacho que tiene 20, ya no tiene 20, tiene 30, tiene 40. Y cuando ve su cuenta, dice, me lo hubiera tomado mis chelas en la fiestica. No le digo, no se vaya, váyase tranquilo de fiesta. Nosotros no somos esos asesores que todo lo crucifican, no, porque también tenés derecho a vivir el presente, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, él ya puede tomar decisiones muy importantes, como comprar un negocio en específico, invertir en bienes y raíces en específico, o banca de inversión privada donde le genera algún tipo de interés y literalmente ya la mitad de sus gastos están listos por vivir del interés en específico. Es un mundo enorme y es un mundo que sí, realmente trasciende, ¿verdad? Claro. Y como decís, lo de Tony, es impresionante porque mi mentor ha sido Dave Ramsey. Yo en el 2019, pues terminé, por así decirlo, de llegar a ese punto en el que no había deuda y que había aprendido un montón. Y en la parte de inversiones, él te dice, invierta de forma pasiva en fondos mutuos. Así es. Pero cuando yo estaba escuchando esa lección, yo decía, este señor, ¿por qué me habla de invertir? Claro. Yo estoy en Guatemala, ¿dónde lo voy a hacer? Y estoy Claro. sumamente endeudado. Claro, Pero claro. cuando yo salí de deudas, lo primero que quería hacer era invertir. Claro. Y no saben cómo Y la no forma. sabía dónde, ni Claro, cómo. claro. Y ya había graduado 100 personas en un año. Así es. Y yo les hablaba de que existía algo llamado fondos mutuos, pero no tenían opción. Así es. Vea esto, Josu. Yo voy a ver a Tony Robbins en un proceso espiritual mío muy bonito. Llevo a mi hermana más que todo a ese seminario. Caminamos sobre fuego, un tema espectacular de parte emocional, etcétera. Pero Tony en ese seminario me regala un libro. Yo quería estar ahí en escena y toda la cuestión. Y cuando veo ese libro, es el libro que yo te estoy mencionando, se llama Unshakable, Inquebrantable. Para los que puedan, vayan y léanlo. Gasta un libro de su vida para hablarle del S&P, para hablarle de la magia del interés compuesto. Una persona que se conectó con lo mejor de lo mejor. Y entonces, si él me lo está diciendo, si él, y en el libro habla con nombres y apellidos. Y luego vas a ver que es el índice de referencia al mercado, es el que todo el ego del ser humano quiere vencer. Inicie por ahí. Mira que sí, que me pueden hacer un fondo, que me pueden escoger cierto tipo de acciones y me da miedo porque puede ser muy riesgoso. Existen otro tipo de mecanismos donde usted puede empezar, donde vaya viendo las mieles. Pero no No, empiece, hombre, acción. no, pero de todas formas me cobran. No, pero es que lo que pasa, no. Y algo que Ramit Sethi, no sé si lo conoces, tiene su documental en Netflix y sus libros que son fabulosos. Y cuando yo estaba leyendo su libro, él decía, hay tanto ruido de tantas formas, ¿verdad? Distracciones. Bitcoin, trading y Distracciones. lo que sea, Distracciones. ¿sí? Y entonces él te dice, de las que te presentan, sabes que una es. Así es. Quítalas
todas y toma la decisión, porque esa decisión te va a llevar a Claro. lo que quieres. Claro. Ahora, hay clientes de clientes, hay clientes hiperagresivos, yo le llamo los loquitos, me encantan, vienen con una energía y yo le digo, mira, tu cripto, tu trading, seguirlo haciendo. Claro. Hay un Y fondo eso, ¿verdad? destinado para ese placer, pero yo te administro el aburrido. Yo soy tu asesor, el aburrido. Yo soy el que me voy a unos 10, soy el que me voy a unos 15 años, soy el que me voy a 20, soy el que me voy a una jubilación. ¿Jubilación qué? ¿Con mi trabajo? No, 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 no. Yo a los 50 joso, estoy que ya quiero dejar de trabajar. Y entonces tiene la varita mágica usted, hombre. ¿En qué sentido, Javi? ¿Cómo sabes hasta cuándo estás en este 3D y ya Diosito te dice, vamos para allá? ¿Cómo sabes si me vas a vivir 90? ¿Cómo sabes si me vas a vivir 85? Y yo le llamo a ese fondo el ICC. Y si me dura 100, hombre, ¿de qué vas a vivir de los 65 hasta los... Vos estás como las pensiones en Costa Rica, me querés pensionar a los 65, es más, ahorita me hablas de 70, ¿por qué nos estamos haciendo más longevos? Hay que ver números, los números no engañan, ahí viene la ingeniería. Vos calculas más una columna, no matas a uno, puedes matar a muchos, los números hay que respetarlos. Nos estamos haciendo más longevos, y si nos hacemos más longevos y hay más viejitos en el mundo, ¿de qué vas a vivir? ¿Y cuál es tu calidad de vida? ¿Y cuál es tu planificación? Y algo que pasa mucho, Javi, en Latinoamérica es esa parte del ego, de que ya lo logré porque tengo la casa que siempre quise, Así es. la camioneta que siempre quise, el viaje que siempre quise, me lo doy cuando quiero, el trabajo que todos quisieran tener y yo lo tengo. Pero cuando hacemos una radiografía en ese perfil, Javi, y Tampoco. asesores no patrimoniales como nosotros somos, o los del círculo, que te dicen, ese instrumento, estás loco, no es seguro, no es la finca de café que conocemos. Claro, no es el Que hoy es de piedra, claro. ¿me entendés? Hay certeza en, aquí está mi casa, tóquela. Claro. Aquí está mi refugio, aquí está mi dinero. De nuevo, Y creo, creencias limitantes, ¿verdad? y creo que eso me llamó la atención de la reunión que tuvimos hoy, Sí. de este profesional, 50 años, con su cuenta de inversión, sabido, educado, que decís, hay un guatemalteco. Sí. O sea, hay más, ¿sí? Y bueno, aparte de la cartera que vos tenés, la cartera que yo tengo, de guatemaltecos que dijeron, no, Ojo que acabas de tocar un punto sensible. Tengo 50, tengo 60, ya no me dio tiempo. Falso. falso. Hay tanto paradigma. Exacto. Tenés bloques de 10 años. ¿Cómo? Entonces vos, tengo 60. Falso porque a los 70 me voy. Mi Tiene la abuelo, varita mágica, hombre. o sea, yo cansé porque él tuvo condiciones médicas, fumó mucho tiempo, fue alcohólico en una época. Entonces todos decíamos, él va a ser el primero. Y fue el último hace 2 años. Y yo decía, ¿cómo aguanta tanto? Claro, Si todo lo que pasó. claro. O sea, nunca sabemos. Así es. Ahora, hablemos en positivo respecto a la gente que sí está haciendo cosas. Hay gente que sí te está ahorrando, hay gente que sí ya va a empezar su inversión. Hay gente que de repente ya tomó instrumentos de protección patrimonial, ya valoran el riesgo. ¿Riesgo en qué sentido? Mamá soltera, un par de hijos, 2, 3 añitos. El papá ya no está, ella está velando por ello, le va bien. ¿Qué pasa si fallece? Entran esta industria, por eso te digo, pan amarradas, ¿verdad? Pero hablemos de la gente que lo está haciendo bien. Esta gente que lo está haciendo bien entiende el arte. Y son las personas que te ponen menos peros para seguir haciendo un segundo, un tercero, un cuarto proyecto. Exacto. La abundancia funciona así. ¿Sí? Entonces yo siempre digo, vos empezaste hoy y acabas de abrirle al universo un espacio que él va a tratar de llenar. Entonces, abriste un espacio de la inversión, te va a llenar de muy buenas bendiciones porque vienen y empieza algo que es magnético, es un arte, que miles de libros lo hablan. Y empieza esta evolución donde vas creando ya un hábito, 2, 3 hábitos y empiezas a evolucionar en ese sentido. Yo también le digo a mi cliente, bueno, Javi, yo ya estoy hecho. Ya tengo mi fondo de jubilación,
Ya los chicos, por ejemplo, tienen para el tema universitario y tengo los mejores seguros. Y yo lo vuelvo a ver y siempre hay algo. Y yo le digo, usted sabe que su seguro médico te sube alrededor de un 9, 10, 11, 12% anual. Y no le suben el sueldo, hombre, a esa cantidad, a la gran mayoría. Entonces, ¿cómo va a pagar usted esa póliza a partir de los 65 años? ¿Qué en probabilidad usted la va a necesitar más? O personas que me dicen, por ejemplo, sí, todo está súper bien, pagando un montón de miniseguros por todas partes para estar protegidos con coberturas que te cubren $10,000 si falleces Eso es increíble. y pagando un seguro de vida completo que no pueden pagar, Así es. pero que esa va a ser la salida a la abundancia, ¿entendés? Así es. Y yo les digo, cortamos, Sí. ponemos, estructuramos, pagas menos si tienes Europa, Estados Unidos Así es. en una póliza. Así es. Hoy, Así es. pero no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Dar un mensaje positivo es, nunca es tarde. Siempre se va a poder ejecutar un proyecto. Vos nunca estás hecho. Y para todos aquellos empresarios que siempre me dicen, mira, Gaby, yo ya solucioné la vida. No es que yo invierto en bienes y raíces y mi negocio me da tanto que los intereses que vos me das en Wall Street son tan pequeños que yo en mi negocio le doy vuelta al dinero. Yo le digo, entonces, su negocio le está yendo muy bien. ¿Qué son 100, 200, $300? ¿Qué son? No te descapitalizan. Yo soy la persona aburrida que te voy a tomar ese dinero y aparezco en 20 años y te digo, mira, $1,000,000. Uy, no, guacala. Yo no quiero esa vaina. Pero se acaba de dar un punto clave. Los negocios vienen y van. Curva de 5 años, cantidad de negocios que quiebran antes de la... Exacto. ¿Cómo sabes? ¿Cómo tenés esa varita mágica de que tu negocio va a ir a puerto seguro? Ojalá que sí. Trabaja el riesgo, mitiga y no tenga todos los huevitos en una misma canasta. Y nos dicen en la universidad que los emprendedores somos muy positivos con nuestro negocio. O sea, nos va súper bien toda la vida y queremos que así va a ser, pero nos enseñan de que fríamente tienes que saber dónde estás, ¿ya? Y mucho empresario hoy piensa que todo está bien y así va a ser para siempre. Acabas de dar un punto clave. El empresario normalmente no tiene nada en materia de protección, porque no está transnacional, no está las empresas más grandes, para no dar nombres, que te dan un seguro médico. Javier, mira, gracias, es que no es que yo soy gerente en Tengo todo. X empresa. Me dan mi seguro. Ajá. ¿Qué cobertura tiene? ¿De quién es ese seguro? ¿Es tuyo o es de la empresa? Si te enfermas y salís de la empresa, sin no hay pregunta, Entonces, nunca vean sentarse con un asesor patrimonial como un gasto. Dios libre. Somos lo más bonito del mundo. Yo le digo a la persona, yo vengo a hacer un escaneo y a ver qué semillita de valor te puedes llevar para que optimices. Si no hay absolutamente nada, nos dimos la mano, nos tomamos un café y para adelante. Claro. Entonces, mucho por hacer. Usted está en un país bendecido. Siento que Guate hay mucho empresario, hay gente que está haciendo muy bien las cosas, pero falta mucha educación y que ojalá que en tu proyecto y en lo que estás liderando, ¿verdad? Yo siento que el posicionamiento en redes, el tema de llegarle a más comunidades. Y si quieres un consejo, siempre no olvides a gente que va a necesitar una ayuda. No todo es para adentro. Hay que hacer un poco de ayuda social, hay que contagiar a gente que corte con esos sistemas de escasez para que algún día lleguen y te digan, Josu, por un podcast que yo escuché, usted transformó mi vida. Ahí, hombre, está hecho. Y creo que es uno de los valores importantes en The Money Company. Para nosotros, la generosidad se enseña desde el día uno de nuestros cursos. Literal. Y la gente dice, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que dar si no tengo, estoy endeudado? O si tengo un montón y no quiero porque me puedo quedar sin nada. Ujú. Cuando en realidad eso es abundancia. Así es, correcto. Mucho por hacer
y que si la gente quiere que estemos en algún episodio a hablar de algún tema, póngalo ahí, escríbalo, comenten y para servirte. Buenísimo. Gracias por aceptar la invitación y espero que Guate sea como ese segundo hogar que creo que ya lo es. Ahí vamos. Por ahí estamos. Muchas gracias por la invitación. Y en este episodio hablamos un poco de lo que es un legado, de cómo puedes empezarte a proteger y pensar en abundancia real. Tal vez estabas esperando más de inversión en cómo, dónde y en dónde apacho, qué hago, pero no. Creo que esa es una segunda etapa, un segundo episodio donde vamos a hablar de estructuras, formas, posiblemente costos y cosas que tú quieres saber. Pero si quieres saber más de inversiones, puedes ir a mi página web en www.josuearrecis.com, llenar el formulario y saber que cada mes tenemos una reunión en donde hablamos de cómo desde $100 podrías empezar a crear riqueza, una riqueza verdadera que te ayudará a vivir en libertad.